Muy buenas noches. Saludo a todas y a todos los que nos están acompañando en nuestro encuentro de el conversatorio de epistemología e historia de la psicología correspondiente al mes de junio del año 2022. Un conversatorio que hemos titulado Epistemología y Psicología Forense. Yo soy Mauricio Gabriel Pareja Baiter, subdirector del campo de Epistemología e Historia de la Psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y hoy, para nuestro conversatorio, tenemos un invitado muy importante, experto en el tema, que es Santiago Amaya Nazar, quien hoy, por circunstancias de la vida en la ciudad de Bogotá, por las fuertes lluvias que están azotando a todo el país, se encuentra en tinieblas, en penumbra. Ahí lo alcanzan a ver ustedes. Santiago, buenas noches. Bienvenido. Hola Mauricio, buenas noches. Buenas noches a todos y todas que estén viendo. Sí, que penando sin luz, entonces por eso parezco como en película de terror. Y pues por eso ahora voy a apagar la cámara. Si vuelve la luz milagrosamente, pues la pongo, pero pues quería mostrar un poco la situación y inicialmente muchas gracias por la invitación y la confianza. Bueno, Santiago, yo sé que estás con los datos, estás con tu celular, con la carga y confiamos en que esta hora que dura el conversatorio, ustedes saben que a nosotros aquí en el campo de epistemología nos gusta empezar puntual para terminar puntual. Dijimos que era a las 8, empezamos nuestra conversación a las 8 y vamos a estar así hasta las 9 de la noche, donde vamos a estar desarrollando el tema que, como les decía, se titula Epistemología y Psicología Forense. Y lo vamos a tener con Santiago Amaya Nazar, porque él es un experto del tema, como les decía, y ha publicado un libro que se llama así exactamente, Epistemología y Psicología Forense, publicado por Manual Moderno, la editorial, y ustedes, si desean, pues pueden adquirir en las librerías. Es un libro que se publicó y está al alcance de la mano en las librerías comerciales. Y hoy tenemos al autor para conversar sobre este tema. Santiago, voy a empezar tomando las palabras que están aquí en el texto, donde nos dan unos datos biográficos tuyos, porque creo que es importante que puedan conocerte todas las personas que nos están acompañando en este momento y las que van a ir llegando o las que vean la grabación, porque estas reflexiones quedan grabadas en el colegio para que podamos seguir trabajando después como material de estudio. En el texto nos dicen que Santiago Amaya Nazar es el autor principal y coordinador de esta obra. Santiago es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, máster en Psicología Forense y Penitenciaria del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, doctorando en Psicología de la Universidad Católica de Colombia, director académico de la Asociación Colombiana de Criminología, la ACC, subdirector, subeditor de la revista Notas Criminológicas, con formación complementaria en evaluación del riesgo de comportamiento violento, sistema de evaluación global y perfilación criminal. Santiago ha trabajado como perito privado y de apoyo, realizando informes para instancia de Corte Constitucional. Cuenta con publicación en revista indexada y ponencias en congresos virtuales internacionales. Ha sido panelista en ciclo de conferencias. Santiago, esa presentación académica, por razones obvias, se trata de un texto, un documento con pretensiones de ciencia y de divulgación científica, omite datos que para nosotros aquí en estos conversatorios son muy importantes. Datos biográficos como, por ejemplo, quién es Santiago Amaya, quiénes son tus papás, qué edad tienes, cuándo naciste. Si quieres, vamos a ir conversando un poquito hasta donde tú nos permitas escarbar, hasta donde nos permitas acercarnos a tu vida. Lo que no quieras contestarlo, pues obvio que no se responde. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco de tu familia. ¿Dónde naciste? ¿Qué edad tienes? Sí, por supuesto, encantado. Bueno, yo tengo 31 años. Nací acá en Bogotá. He vivido en Bogotá toda mi vida.
sueño con algún momento vivir en la costa. Eh, Mis papás, pues nada, tuve una crianza, la verdad, tuve una crianza muy buena. Agradezco mucho la crianza que tuve por medio de mis papás y también pues todo el amor y cariño que me ha dado pues mis papás, mi hermano, amistades, mis mentoras, familiares. Eh, digamos, algo que me gusta mucho es que, pues si bien mi familia viene y trae con ciertas concepciones y creencias, algunas que en algún elemento como que cuestionaban objetivos, siempre como que siempre se me defendió el tema de la libertad de expresarme, de desarrollar mis ideas, digamos así, no me entendieran algunas cosas, me las apoyaban. Entonces, pues vengo de una familia que afortunadamente he podido tener un apoyo no solo en elementos económicos, sino también afectivos, emocionales, mm, de ocio. ¿Qué más así, digamos, como elementos míos para quienes están conectando nuevamente? Ando un poco sin luz y por eso ando a las penumbras y por eso a veces voy a retirarlo de la cámara. Te, Así como te- te- datos, te preguntaba que te alcancé a escuchar que tú tienes un hermano. sí, ¿Tú eres el mayor o el menor? el menor. El menor. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto se llevan de diferencia? Andrés Amaya, nos llevamos 2 años de Ok. diferencia. Ajá. Eh, Él es fotógrafo, yo creo que es de las personas más inteligentes que conozco. Tenemos hay cosas en las que diferimos un poco, pero tenemos una muy buena relación. Así como que más cosas de la vida mía o de mí, pues no sé, disfruto ¿Dónde mucho. estudiaste? ¿En qué colegio terminaste el bachillerato? Yo estudié en el Colegio Rochester. Ajá. Y la universidad, ¿de dónde te salieron esas ganas de estudiar psicología? Pues la verdad, a mí siempre me dio bastante curiosidad elementos del comportamiento humano. Siempre, pues eso siempre me generó mucha curiosidad y, y pues yo arranqué estudiando psicología a ver cómo me parecía y me terminó gustando mucho. Durante la carrera tuve unas cuantas crisis existenciales, pero de ahí pues ya conocí el ámbito forense y me quedó gustando bastante y pues de ahí ya después conocí todo el tema de la epistemología y me quedó gustando más. Y pues la verdad yo siento que disfruté bastante los años de universidad, digamos, últimamente, pues de los últimos años de universidad para acá, pues he venido considerando mucho que también, o sea, si bien el tema académico y profesional es importante, todo el tema del ocio y el placer, pues considero que es algo fundamental en la vida. De hecho, inclusive he visto algunas posturas como desde el hedonismo enfocados a la importancia del placer en todo el sentido de la palabra y me parece algo bastante importante. Entonces, y sí, y estudié en el Rochester. ¿Y cómo terminaste metido en el tema de la psicología forense? ¿Y por qué tan apasionado por la epistemología? Porque fíjate que yo, leyendo el libro, me encontraba con las palabras que pronunció Blanca Vázquez Mezquita ahí Ujú. y ella dice que fue tu profesora, pero que en cierto modo tú eras un alumno, en cierta forma intimidante, es decir, era tal tu pasión, tu deseo de estudiar. eh, ¿Tú eres de los estudiantes preguntones o de los que se quedan callados por allá en un rincón? ¿Cómo es Santiago Amaya estudiante? Soy intenso, soy cansón, Ajá. preguntón. eh, de hecho, pues el interés a forense y lo que me generó la chispita hacia la epistemología, pues en la pasión a forense se la debo
a Leonardo Rodríguez Eli desde pregrado, que yo hice, pues yo los últimos 2 semestres los hice enfocados a forense con él y pues me apasionó totalmente. Y en uno de los trabajos que hicimos, en una de las tareas que me mandó, me tocó revisar sobre la prueba Nobel y allá se plantean algunos elementos de principios científicos necesarios en el tema forense. Y ese tema de los principios científicos, pues me terminó gustando mucho. Una vez leí el tema de las falacias lógicas. De ahí conocí una pues, de mis grandes mentoras y pues a quien está la dedicatoria en el libro, una de las personas a quienes estaba la dedicatoria en el libro, Ariana Espinosa. Ella y Luis Quiroga pues me dieron mis primeros textos de lógica y ahí empecé a profundizar sobre temas de epistemología y no, y me gustó mucho y pues no sé, me di cuenta que en el ámbito de forense se habla mucho como lo del componente científico, pero que no siempre habían textos como que se hablaba de ese componente científico, pero no se profundizaba. Y entre más lo revisaba, más me gustaba y más como que quería explorar eso. Y pues terminé decidiendo que quería que esa fuera mi línea de trabajo. Y pues de hecho estaban pensando frente a otros elementos de psicología en general. Y ahorita como que lo que me gusta, pues en lo forense y lo que he buscado cómo aplicar es cómo esos elementos de la epistemología y de la lógica, que a veces se sienten tan únicos de la academia, que a veces como que está esa percepción que o que es un ladrillo, que solo está en la academia, que es muy bonito, pero que realmente no tiene aplicación, mostrar cómo efectivamente tiene mucha aplicación, cómo puede reforzar la labor que se realiza y lo que quería es buscar eso, porque digamos, todo lo que pongo en el libro, pues yo no me inventé nada, simplemente tomo planteamientos de gente mucho más inteligente y capaz que yo que ha trabajado el tema de la epistemología y yo muestro cómo puede tener una aplicación directa en el campo forense y cómo efectivamente puede realmente tener una función práctica y que no necesariamente es un ladrillo, que no toca ser filósofo para comprenderlo, que no toca ser epistemólogo para comprenderlo, sino que realmente tiene una aplicación directa. Y de hecho por Cre- eso en el libro y busco hacer algunos ejemplos con cosas que me gustan mucho, como por ejemplo Taylor Swift, que es mi cantante favorita. Intento hacer un ejemplo con Superman, como para familiarizar esos elementos. Creo entonces, por lo que estás planteando, que más que un texto de creación científica, es un texto de divulgación científica. Es un texto que tiene como propósito que las personas se acerquen, pierdan el miedo, se familiaricen con él y vean no solo lo fácil que es, sino lo importante y lo útil que es para la vida del profesional, para la vida del psicólogo, abordar estos temas. Pero eh, antes de continuar, yo sí quisiera que nos aclararas el término, ¿qué es eso de psicología forense? ¿Qué es la psicología forense? La psicología forense, hay una definición que a mí me gusta mucho, que la plantea Javier Urra, en la que él dice que la psicología forense es donde se toman todos los conocimientos de la ciencia, todos los conocimientos y herramientas de la ciencia y la psicología para ayudar a dar una respuesta específica que genera la administración de justicia. ¿Cuál es esta pregunta? Si la persona, por ejemplo, si una persona presenta un perfil de agresor o no, o si el testimonio de alguna presunta víctima es creíble o no, o si las secuelas que se presentan son correspondientes a estos elementos que se están explorando. Perdón a Entonces, ver si estoy entendiendo. Es decir, el tema forense está necesariamente ligado al tema jurídico o sí, es... está relacionado al ámbito jurídico. Hay conseguí una velita para más luz. Ah, qué bien. Eh, sí, el tema forense está directamente relacionado pues con la psicología jurídica y pues especialmente acá el tema del foro, de buscar responder preguntas puntuales que pueda surgir
de la Administración de Justicia para ayudar a respuesta. Y hay algo que se resalta mucho de los peritos, es el tema de la objetividad científica que se debe tener. Entonces, uno como perito, sin importar la parte que lo contrate uno se debe a la objetividad y a lo que se encuentre, no lo que la parte contratante quiere, sino a lo que a uno le diga la evidencia y el soporte teórico. En otras palabras, a ver si estoy entendiendo también, el trabajo del psicólogo es una apuesta por la verdad más que por hacerle favores a la gente. Es decir, el perito se contrata o el perito se busca para que verifique las evidencias, para que se cerciore de que el proceso que se está haciendo es un proceso basado en la evidencia, en la verdad científica, digámoslo así. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Por ahí es el asunto? Sí, y que genere una prueba científica. Entonces, digamos, cuando uno hace un proceso de evaluación, uno de ahí produce un informe. Hay algo que plantea, como lo plantea Ariana Espinosa, que a mí me gusta mucho. Ay, ya llegó Llegó la la luz. luz. Qué bien. Ajá, Aclarémosle a los que están llegando apenas a la secuencia. Cuando empezamos este conversatorio, a Santiago se le había ido la luz desde temprano en la casa, ¿no? Desde las 2 de la tarde estaban sin luz en Bogotá, sí. en el Ajá, sector donde vives tú. Bueno, sí, sí, estaba sin entonces, luz y ya sí, afortunadamente regresó. llegó la luz. Santiago, entonces voy organizando ideas como Ujú. aprendiz del tema. Es decir, estamos hablando de una rama de la psicología, que es la psicología forense, una rama que se especializa en la verificación de las evidencias, los procesos jurídicos, uno de los campos en donde la psicología forense es más solicitada, por lo que te voy entendiendo, es el tema de los peritazgos. ¿Voy bien por ahí? ¿He entendido bien? Bueno, ahora se fue la señal, no sé si se perdió, permítanme un segundo. No estoy Ah, entendiendo. creo que me desconecté un momento. Un momento. Ahora yo perdí el sonido. ¿Podemos verificar si me estás escuchando? Sí, 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 te Ok. estoy escuchando. Ah, ok, perdón. Sí, estamos con problemas técnicos de lado y lado. Entonces, la pregunta mía es, ¿estoy entendiendo bien la explicación? ¿Soy un buen estudiante en este punto, un buen alumno? Sí, sí, Ok, y lo que digo, radica en esos elementos y al final se produce un informe que busca sustentarse a la Administración de Justicia. bueno. Eh, ¿Cuáles de los puntos que tú mencionabas ahorita? Tú hablabas de que una de las cosas que te llamó la atención, que te preocupó, no sé si hago bien la interpretación, te preocupó fue darte cuenta de que en en el trabajo investigativo de la psicología forense se estaban presentando unas deficiencias en la manera como se estaba haciendo ciencia ahí. ¿Lo entendí bien? No tanto como el elemento de eficiencias, porque pues de hecho yo aprendí de mucha gente Ajá. eh, bastante Sí. que aspiro a poder llegar a ser como esas personas, no tanto como deficiencias, sino ciertos vacíos, pues frente a algunos temas en los que se publican. Entonces, por ejemplo, y algo que me generó la motivación y la curiosidad es que se hablaba mucho referente a, pues, a epistemología, a fundamentos científicos, a estos elementos, Ujú. pero no se profundizaba. Y ahí me dio la curiosidad de profundizar en varios de los elementos de orden científico que se hace referencia. Ya. Dentro de las cuestiones que mencionas en el libro, incluso es un trabajo que haces en coautoría y en el capítulo que se titula Método Científico, que lo haces con Melissa Camacho Henao, ¿sí? Ujú. Tú nos hablas un poco de cómo es esa metodología entonces. ¿Qué significa hacer ciencia? ¿Cuál sería la metodología que tú recomiendas a la hora de abordar este tipo de situaciones?
Listo. Pues, bueno, de hecho, hace poco saqué un artículo profundizando un poco más Ujú. en este tema, porque de hecho ya hay por ejemplo, ya el capítulo de método científico y de hecho Sí. científico en el libro, ya hay algunas cosas que me gustaría actualizar. Ajá, Eh, Actualmente yo como planteo metodológicamente, yo digo que a nivel de diseño, o sea, hacemos un método, hacemos una metodología mixta ajá. donde se utilizan elementos cuantitativos y cualitativos, pero a nivel de diseño específicamente, yo planteo que hacemos un diseño paralelo convergente que se realiza de manera en conjunto. Se volvió a Parece ir que la se luz. volvió a ver la luz, se Sí. volvió a ver la luz, que se utilizan y que así mismo esto se puede soportar, y pues yo he venido discutiendo un poco el soporte de la psicología forense desde el realismo y puntualmente el realismo crítico, que son unas posturas epistemológicas frente al cómo se asume la realidad y qué implicaciones, aunque pues a veces también he tenido ciertos conflictos frente a eso, pero yo como planteo metodológicamente, y ahí es otra cosa que he venido trabajando con otro colega, y es un poco romper el mito del método científico. Ajá. Por ejemplo, uno explora que en muchos textos se hace referencia al, al uso del método científico y se hace referencia al método científico tradicional que uno le enseñan desde el colegio y ese es un método que surgió aproximadamente en 1960 como un criterio de marcación para determinar qué era ciencia y qué no era ciencia, pero uno va a ver varios de los avances científicos más importantes y la gran mayoría de investigaciones de hoy en día y no hacen referencia y no hacen uso de este método científico tradicional. Entonces, por eso he buscado, voy a apagar la cámara, Sí, ok. que no se me veo. Ajá. Entonces, ¿cómo buscar puntualizar esos? Y actualmente, entonces, también, por ejemplo, yo escuchaba, el artículo también lo saqué porque yo escuchaba mucho en congresos que se hacía referencia una metodología mixta, pero no se aclaraba el diseño ni cómo se sustentaba. Entonces, por eso buscar como que el sustentarlo desde el realismo crítico y puntualmente poder hablar de un diseño paralelo convergente. Eso fue algo que no amplié, pues que ya lo hice después de lo del libro. En el libro planteo como que algunos fundamentos de la metodología científica en general y también resaltó la importancia que se debe tomar en cuenta en la metodología de la teoría científica y cómo la teoría científica es fundamental y transversal a todo el proceso metodológico. Santiago, eh, una pregunta también en ese sentido como para ir llevando la secuencia. Normalmente o tradicionalmente, cuando se habla de una ciencia, se habla de un objeto de estudio y se habla de un método o unos métodos para estudiar ese objeto. Eh, con lo que hemos conversado hasta el momento, yo creo que ya podemos ir como que identificando o señalando cuál sería ese objeto y como cuáles serían los métodos más usados. Tú ya nos estás diciendo ahora de que la parte metodológica la estás revisando con los últimos avances en ese sentido, pero podríamos señalar cuál sería entonces el objeto de estudio de la psicología forense, qué es lo que estudia y cuál es el método que más se ha usado hasta ahora. Y después, si quieres, conversamos un poquito más sobre esas nuevas tendencias que tú estás señalando. ¿Te parece? ¿Cuál sería el objeto? Y, ¿Qué estudia un psicólogo forense? el objeto de estudio yo lo puntualizaría como todo comportamiento y fenómeno psicológico relacionado con la administración de justicia Ajá, y que puede tener implicaciones con la administración de justicia y la metodología, pues en términos generales y pues como lo planteaba en ese momento en el libro, es una metodología mixta debido a la ajá, complejidad pues
del fenómeno que se explora. Tú has fungido, has actuado como perito. Es uno de los atributos que tú has ido adquiriendo con el paso del tiempo y de la práctica que tienes en este campo. Eh, Eso significa que has tenido que emitir conceptos. Eh, ¿Cómo es el proceso de un perito que en psicología forense tiene que emitir un concepto? Porque eso es delicado, es decir, muchas veces de eso va a depender el futuro de la vida de una persona. Eh, ¿Cuál ha sido como el caso de peritazgo que más te ha llamado la atención o en el que tú sientas que aportaste, hiciste un buen aporte y fue, a pesar de lo difícil, fue satisfactorio el resultado? ¿Tienes alguna anécdota de esos casos que has atendido? Uno de los muchos que has atendido. Sí, pues me toca ser muy superficial referente a la información que doy, pues por temas de Por confidencialidad supuesto, por supuesto. de los procesos, pero bueno, digamos, la metodología en los procesos de evaluación radica mucho se recibe pues el proceso, uno revisa toda la información referente al caso donde uno pueda identificar el contexto, de ahí uno determina la pregunta que le realiza a la Administración de Justicia y selecciona los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos que permitan dar respuesta a esa pregunta. De ahí se realizan entrevistas, revisión de fuentes Ujú. colaterales, aplicación de instrumentos y pues digamos de los casos o procesos más satisfactorios en los que he podido tener, pues han sido en los que pues se han logrado presentar a la Administración de Justicia como romper perspectivas antagónicas que hay entre las diferentes partes del proceso. Ajá. Entonces, como que uno como perito no solo logra apoyar a la Administración de Justicia, pero también como que romper elementos de conflicto, sino buscar generar Sí, un sí, mejor, por ejemplo, sí. en casos de familia, Eso te iba a decir. poder, Si quieres no hablemos de casos, sino de temas, ¿te parece? Que de pronto es más impersonal. me parece. ¿Qué temas son los que más se suelen presentar en este tipo de peritazgo? Yo en las áreas que más trabajo son el área de familia ¿Mm? y el área penal. De familia y penal. Ujú. Casos de familia, temas que se aborden en casos de familia pueden ser que Entonces, elementos de competencias parentales, eso para el caso de custodia, cuestiones de esas. sí, para temas de custodia, para discusiones que se realicen referente a esos aspectos. En caso de penal, elementos relacionados a violencia sexual infantil o violencia. Violencia sexual infantil es, a ustedes como peritos les toca hablar con la víctima, les toca hablar con los familiares de la víctima, les toca hablar con el agresor o supuesto agresor. ¿Cómo es un Sí, proceso de eso, por explorar, ejemplo, de... ya sea con presunta víctima o presunto agresor. Ok. Es decir, científicamente hablando, epistemológicamente hablando, ustedes articulan la recolección de datos de manera equilibrada, digámoslo así. No recogen la información de un solo lado, sino que tratan de recoger toda la información. ¿Cómo haces para manejar casos, por ejemplo, en donde tú de pronto te identificas mucho con la víctima y tienes que hablar con el agresor? Y cómo haces para evitar lo que desde la corriente psicoanalítica podríamos llamar la transferencia, la rabia, por decirlo así? ¿Cómo haces para que la rabia no te deje ciego? Pues bueno, ahí hay, digamos, hay varias estrategias que utilizo. La primera es metiendo realmente a soportar en lo que me dice la evidencia y lo que Ajá. me dice y lo que me dice la teoría. Y también cuando siento, no sé, que pueden haber sesgos de mi parte o algún Ajá. elemento importante de mi parte que puede afectar la interpretación de la información,
recurro a colegas y colegas me ayudan a identificar si estoy cayendo o no en algún sesgo. Cuando dices colegas, ¿te refieres solamente a psicólogos o hay un trabajo de tipo interdisciplinar o transdisciplinar a la hora de esos peritazgos y a la hora de abordar esas situaciones tan difíciles? O son solo psicólogos? ¿Cómo es un No, equipo? principalmente otros psicólogos y psicólogas forenses. Sí, Entonces, digamos, cuando estén elementos relacionados a eso y que sienta que pueda yo tener un sesgo, consulto. O también, por ejemplo, si es casos de temas de que no domine tanto, por ejemplo, que metodológicamente no domine tanto, que no tenga tanto conocimiento, sencillamente lo recomiendo a colegas que sí lo manejen mejor. Entonces me han pasado varios casos, pues me han pasado situaciones que me buscan para casos que no domino o situaciones que no domino y pues ahí lo ético, pues es decir, no, mira, este tema no lo domino tan bien, te recomiendo a esta persona y así pues también uno duerme tranquilo. ok. Yo estoy entendiendo que el trabajo que tú estás planteando no es propiamente el trabajo de un clínico. Es decir, tú no vas a atender a alguien para hacerle un seguimiento, para hacerle un acompañamiento, para que supere la situación, para que enfrente el sufrimiento. Es un trabajo más de tipo evaluativo, valorativo, de emisión de conceptos, muy puntual en cierto modo. No hay una continuidad, no hay un seguimiento, sino es, como te digo, muy específico. ¿Es correcto? Eso vendría siendo también una de las características de la psicología forense, el hecho de que Sí, no... es más para producir un concepto, digamos, Ujú. no se hace elementos terapéuticos, Sí, eso uno lo deja claro, igual bajo ciertos contextos o bajo ciertas solicitudes uno puede recomendar, digamos, si a uno le piden algunas recomendaciones de orden terapéutico, uno puede dar algunas superficiales, ¿no? Entonces decir, se recomienda exploración de estos elementos o trabajo de estos elementos, pero uno no hace propiamente un abordaje clínico ni terapéutico y desde el primer momento uno lo deja claro. me parece importantísimo eso que estás diciendo porque de una u otra forma, a pesar de que no se hace un trabajo clínico propiamente, a pesar de que no hay un trabajo ni de psicología educativa, ni de psicología clínica, ni de psicología organizacional, ni nada de eso, en cierto modo tú tienes que tener un conocimiento de todo eso para poder emitir un concepto. Es decir, a pesar de que no haces un trabajo clínico, tienes que conocer la clínica. A pesar de que Sí, no manejas, no vas a hacer un trabajo de psicología educativa, tú tienes que conocer de psicología educativa y tenerlo presente a la hora de emitir el concepto o hacer la valoración, ¿correcto? Es decir, sí, tienes algo que, pues, perdón, te interrumpí. sí, no, tienes que estar enterado de todo. Sí, y de hecho eso fue algo que me gustó mucho de la psicología forense y que pues que me enseñaron desde el pregrado, y es que implica que uno debe tener pues conocimientos lo más amplios que pueda de la psicología, pero pues igual también como en todas las ramas hay líneas de investigación y hay gente más especializada en elementos. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de evaluaciones que se hacen referentes a credibilidad del testimonio, donde se explora en las personas evaluadas qué tan creíble o no creíble es el testimonio. Por ejemplo, yo no hago evaluaciones de credibilidad porque no es mi fuerte. Lo he estudiado y entiendo lo complejo que es. Sí. Entonces, y es, Santiago, también es algo ¿dónde se que estudia yo, eso? pues, ¿Dónde se estudia para ser experto en testimonios de ¿cómo que en valoración de credibilidad? ¿Cómo hace uno para pues estudiar eso? digamos, desde en la formación de forense, Ajá. digamos, en la formación de forense se enseñan
las bases, pero hay algunos que desde su proceso de formación en posgrado ya comienzan a especializarse. Y digamos también hay técnicas como por ejemplo la del sistema de evaluación global, que es una técnica desarrollada en España que ya tiene unos cursos específicos de capacitación. Entonces, pues hay elementos y pues también hay aspectos, las evaluaciones de credibilidad del testimonio también ya requieren habilidades de entrevista particulares que yo a nivel personal reconozco que se me dificultan ese tipo de entrevistas propias de las que requiere la credibilidad del testimonio. Sí. Entonces, una de dos, o por ética no lo tomo, si voy solo, o si sé que voy a estar asesorado por alguien que lo maneje a, a mayor capacidad, lo tomo, pero, y eso es algo que, pues que yo aspiro a futuro en la psicología forense, y es que pues habiendo tanta variedad de elementos, hayan líneas y profesionales específicos para casos específicos. Entonces, no que un perito tome todos los casos, sino solo en las áreas en las que tiene mayor experticia y formación, Santiago, como en me la parece especialidad genial. científica que se ha venido desarrollando. Sí, me parece genial. Es decir, lo amplio de la psicología forense, me parece genial el manejo ético que tú le das a eso. Es decir, tú sabes de qué eres capaz, pero también sabes de qué no eres capaz. Y también me parece genial, me asombra, me gusta, me parece interesante cómo la conciencia del trabajo puntual que tiene el psicólogo forense. Es decir, tú vas a lo tuyo, tú te concentras en lo que tienes que hacer, cumples con la tarea y sales del caso, digámoslo así. Pero también eres consciente de que de pronto esto implica un trabajo de equipo. Yo no sé si en tu lista de teléfono tendrás, este es experto en tal cosa, este es experto en tal otra, esa comunicación, esta consulta. De pronto no le remito el caso, sino que simplemente le pregunto, colega, ¿usted qué me recomienda acá? Es decir, hay que tener una apertura científica, una apertura epistemológica que nos lleva necesariamente al diálogo con los otros. Pero Sí, te pregunto ahora, ¿no te ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado y no sé si a ti te ha pasado, que cuando uno llega y la gente sabe que uno es psicólogo, dice, ya me vas a empezar a psicoanalizar, ya me vas a empezar a analizar, me da miedo hablar contigo. Eh, ¿Cómo manejas tú eso cuando vas a hablar con alguien para que no estés como tan prevenido? Porque muchas veces con todo lo que tú estás diciendo, de pronto pueden pensar, no, este tipo es brujo, este me va a leer la vida aquí. ¿Cómo haces para romper ese prejuicio o esa barrera? Si tú tienes que recoger la información, ¿cómo haces para que la persona no se te bloquee? pues digamos, a manera personal, no, la estrategia que yo hago es durante el proceso de introducción del proceso, antes de firmar el consentimiento informado para iniciar, antes después de firmar el contrato del proceso, antes de iniciar todo el proceso, pues yo abordo con la persona preconcepciones, miedos, preocupaciones, falsas esperanzas que puedan tener referente a todo el proceso. Entonces, aclaro esos elementos. Entonces, por ejemplo, una aclaración que siempre realizo, y es que yo en ningún momento voy a realizar un juicio de valor de la persona. Entonces, hago esa aclaración, independientemente del proceso en el que esté, aclaro que en ningún momento voy a realizar un juicio de valor sobre la persona. Eh, los alcances, digamos también, si la persona, hay veces que ha pasado que la persona puede tener una falsa esperanza sobre el proceso, que diga esto mágicamente me va a solucionar todo. Entonces uno decir, no, mira, puede que el alcance de esto es esto y es posible que los resultados no sean favorables. Depende de lo que surja.
Entonces, que conozcan todo el contexto y de todos los alcances, todos los riesgos, todas las ventajas, antes como decir, listo, iniciamos el proceso. Por ejemplo, también durante las entrevistas, pues uno va notando para elementos a profundizar. Después de que acaba la narrativa libre, pues de que la persona dé toda la mayor información que pueda, yo hago antes de todos esos elementos, yo le aclaro a la persona, mira, tú en varios momentos me vas a ver eh, escribiendo, en ningún momento voy a estar diciendo o que eres buena o mala persona, que estás loco, que no estás loco. Y les digo, si deseas al final de la entrevista, puedo mostrarte los apuntes que realicé, que simplemente son elementos que me permiten profundizar en la entrevista. Entonces, como que busco conocer cuáles son las preocupaciones y aspiraciones de la persona, los aclaro. Por ejemplo, les digo, toda duda que tengan, se la resuelvo. Si no les puedo responder la pregunta directamente por tema del proceso de evaluación, les explico por qué no se la puedo responder. Entonces, busco como que tener una apertura de que la persona tenga claridad total del proceso y de las implicaciones del proceso y las implicaciones y de lo que hace uno como perito. Entonces, como que entro sin prejuicios ante las preconcepciones que pueda tener la persona. Voy a hacer una pregunta que aparentemente va a sacar la temática de, que hemos estado desarrollando, pero no la estoy sacando. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y ya veremos más adelante por qué. Eh, a ver, ¿cómo cobras tú tus servicios? ¿Cómo haces para que te paguen? ¿Cómo haces para que tú sientas que te pagan bien? ¿Te sientes bien remunerado? Sí, afortunadamente me siento bien remunerado. Yo, pues, ¿cómo hago? Hago un acuerdo, pues, con la persona de división de pagos a partir del inicio y final del proceso. Y pues también gestiono honorarios también a partir de las capacidades económicas de la persona. Entonces, por ejemplo, hay evaluaciones que he realizado pues a personas de, de bajos recursos que pues necesita cobrarles porque pues, también efectivamente entra en el trabajo de uno, pero busco gestionar que el pago sea mucho más asequible eh, para las personas. Eh, Hay veces que me han pues dicho no, que si se pueden buscar algunas alternativas de plazos en los pagos y no he tenido problema, entonces ¿Te han pagado con gallinas? afortunadamente no, no, pero digamos, afortunadamente no he tenido, por decirlo así, no me han quedado mal y pues me aseguro que la gente sepa lo que está pagando. ¿Tú trabajas Entonces, solamente a nivel privado o has trabajado con el Estado, con el gobierno como perito a nivel público? no, he trabajado únicamente a nivel privado. Ok, y te pregunto porque es que tú estás estudiando un doctorado, tú tienes maestría, tú tienes una profesión y eso no es necesariamente como por obra y gracia del Espíritu Santo. Y me imagino que también tienes proyecciones económicas para ti, para tu vida privada. Tú nos decías que tienes un hermano, que tienes con tu papá. Yo no sé si estás viviendo con tus papás o si tú mismo estás cubriendo tus gastos o si vives y los ayudas. Es decir, uno tiene que pensar también que la profesión no es solo una vocación, no es solo un buen servir a la comunidad, sino también un buen vivir. Yo me hago profesional porque quiero prestar un servicio, pero también eso tiene que reflejarse en mi desarrollo, en mi crecimiento personal. Y una de las quejas más frecuentes que se tiene en Colombia es que todos los profesionales, por lo general, y digo todos porque yo conozco abogados, conozco ingenieros, todo el mundo se queja de que aquí se paga muy mal, ¿sí?
Sin embargo, cuando hacen las encuestas de felicidad, Colombia es el país en donde se vive más sabroso, donde se vive feliz, donde todo el mundo está feliz, y uno dice, pero bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Y los profesionales de la psicología, por ejemplo, han caído también, al igual que los médicos, en la atención masiva. Se atiende mucho para poder compensar los bajos ingresos. Entonces, entre más atiendo, trabajamos por volumen, podemos tener un rango de ingresos que nos permita vivir bien. Eso implica detrimento en la calidad de la atención, porque si un psicólogo atiende 20 minutos y de los 20 minutos 10 son llenando un formulario, entonces obvio que la atención no va a ser la mejor. En el caso de un peritazgo de esto, ¿cuánto puede durar una atención? ¿Cómo se llama? ¿Se llama consulta? ¿Se llama, cómo llaman el servicio que Eh, presta? es un proceso de evaluación, Ajá. digamos, desde que se inicia hasta que se entrega el informe, puede durar 3 semanas, un mes, a partir pues de diferentes sesiones pues que uno realiza de entrevistas, de aplicación de instrumentos, de revisión, de construcción del informe, de búsqueda de la literatura científica. Eh, y no, y pues efectivamente pueden haber buenos elementos de remuneración. Sin embargo, pues yo también, pues de mi parte, yo he tenido una ventaja que sé que no todo el mundo tiene y es, y es una cuestión de privilegio. Entonces, si bien pues ha requerido esfuerzo, también pues he tenido unas cuestiones de privilegio donde pues mis papás me pagaron la universidad, mis papás me pagaron el pregrado, mis papás me apoyaron en la maestría y me apoyaron mientras despegaba en el campo forense. Eh, y eso también tuve el privilegio, no solo económico, sino el privilegio de tener un acceso académico pues a profesionales muy formados que me acompañaron, me formaron, me tuvieron demasiada paciencia, porque pues errores en el proceso he tenido yo además, pues digamos en el proceso de aprendizaje y de formación yo he tenido demasiados. Entonces, si bien ha requerido pues mucho esfuerzo de mi parte también, esa es una ventaja injusta que yo considero que algunos hemos tenido, que es una cuestión de privilegio y que sí me parece importante reducir esas brechas para que cada vez más personas tengan acceso a esos elementos. Y yo creo que eso es algo también que en el nivel pues, de educación toca mirar y que pues también me motivó un poco a la construcción del libro, porque pues muchos de los accesos que tuve a temas de epistemología se debía a ese privilegio pues social pues con el que afortunadamente he tenido, pero querer ver qué granito de arena puedo de mi parte de difundir ese conocimiento. Bueno, con eso que habíamos hecho ese paréntesis sobre la parte económica, sobre la parte de ingresos, solo tengo una pregunta final sobre esa parte, y es, ¿el servicio se cobra por horas o se cobra por el paquete de servicios? ¿Cómo se hace el pago? ¿Se hace sesión o prueba realizada o al final o al comienzo o por cuotas? ¿Cómo es? Es más, eh, es más por el proceso en general. Ujú. Entonces, todo el proceso tiene X costo. Ajá, Entonces, va por ese lado. ya. ¿Tienes una oficina o eso se hace? ¿Cuál es el sitio de trabajo? ¿La fiscalía o los juzgados? ¿O dónde se encuentra laboralmente el psicólogo forense? ¿Dónde ejecuta su labor? Pues digamos, yo tengo unos espacios donde puedo realizar el proceso de evaluación que permite, y pues digamos, como yo realizo el proceso de evaluación principalmente con población adulta, Ujú. pues tengo unos espacios donde puedo realizar el proceso
sin ruido, pues que no haya ruido, que estoy con la persona, que me puedo reunir, hacer las entrevistas, aplicar. Sí. Entonces, pues hay unos espacios también, pues hay varios peritos que tienen sus también oficinas o consultorios, por decirlo de cierta manera. Es decir, no tienes que visitar un juzgado, no tienes que visitar la fiscalía, no El tienes que juzgado estar. se visitaría para más para la sustentación. Va el abogado y el abogado dice, va a pasar el psicólogo experto y el psicólogo experto va a dar su concepto. ¿Así sería? Sí, Como en las películas. sí, no tan, algo que yo Eh, siempre he dicho, que sería importante, digamos, también frente enseñar en la psicología forense, en la formación, y es que si bien es muy apasionante, muchas veces es más aburrido de lo que uno se imagina, y mucho más ajá, monótono de lo que uno se imagina. sí. No todas las veces tienes casos como los de Johnny Depp y Amber Heard, por ejemplo, que te puedan No, y citar. más que eso, es que es mucho de sentarse, aplicar las pruebas, analizarlas, sentarse a escuchar las Ujú. entrevistas. Hay muchas veces que toca hacer transcripciones, y yo creo que no hay nada más aburrido que hacer una transcripción, Transcripción de una analizar grabación. esto, escribirlo, entonces Santiago, bus cuando tú dices sentarse a buscar. transcripción, perdón, cuando tú dices transcripción, ¿es transcripción de una grabación, por ejemplo? Sí, hay varias veces que toca, Ya. entonces, pues no, entran varios elementos que a veces es mucho más monótono, pero eso de los más monótonos es a veces lo más importante del proceso, sentarse a revisar muchos folios de procesos. Entonces, desafortunadamente no es como si es ahí que uno ve en la televisión, Ya. pero sí, pues digamos, una audiencia a hacer el proceso de sustentación. Son las 8 de la noche, 52 minutos. Quiero hacer una última pregunta que sé que va a ser de pronto bastante polémica y lo voy a hacer con plena conciencia de que eso va a ser así. Eh, Voy a dejar con esa pregunta también paso a las personas que quieran hacer preguntas, porque tendríamos como unos 5 minuticos si quieren. Yo veo que aquí hay personas de Guatemala, personas de Guadalajara, personas de Colombia, de diferentes ciudades de Colombia. Es decir, no estamos solos. Hay un buen grupo de personas que nos han estado acompañando. El número ha ido fluctuando por razones obvias. Esa es la tecnología, así funciona. Pero eh, voy a hacer una pregunta que tiene mucho que ver con la situación política que estamos viviendo hoy aquí en Colombia preelectoral. Eh, a un candidato X de los que están en este momento en la contienda, le han empezado a circular por redes sociales una especie de análisis psicológico. Yo tuve la oportunidad de leer en Facebook el análisis, entre comillas, psicológico que le hizo un médico que parece Ujú. que es médico general, que ni siquiera es médico psiquiatra. Tengo entendido que hay ya un psicólogo que hizo el análisis y lo publicó, diciendo este es el análisis del perfil de esta persona. Pregunto, Santiago, ¿es ético hacer eso? Es decir, si yo, Mauricio Pareja, se me ocurre a mí hacerle, por decir algo, el perfil al candidato Petro o al candidato Rodolfo y decir, yo, Mauricio Pareja, soy psicólogo y estoy emitiendo el concepto y este es el perfil del fulano de tal, eso a nivel de peritazgo, ¿eso tendría validez? ¿Eso es lógico? ¿Eso es ético? ¿Eso se puede hacer? Pues bueno, ya si es antiético, no propiamente, bueno, eso ya le corresponde al Tribunal Deontológico, Ajá, pero digamos, a veces hay dos cosas, es que la ley 1090 establece que uno no puede dar un concepto de una persona que no haya evaluado, ajá. y la misma, y pues en los mismos centros de psicología, psicología forense, psicología general, está eso de pues dar un concepto, pero únicamente de personas que uno haya evaluado. Pues es lo Tú que recomienda la mencionabas, literatura, tú es mencionabas el lo que consentimiento informado. recomienda, señor. Tú mencionabas el consentimiento informado. Creo que también se Sí, necesitaría. pero ya sí es.
es ético, antiético, eso sí ya lo dijo algún tribunal Ok, deontológico. sí. Y en el Colegio Colombiano de Psicólogos, aquí en Colombia, existen los tribunales deontológicos. Los tribunales deontológicos, para quienes no conocen, la deontología se encarga del deber ser de las cosas. Lo que nosotros llamamos técnicamente las buenas prácticas. ¿Hasta dónde es una buena práctica? Y lo que hemos escuchado hoy con Santiago, que de una manera de verdad muy didáctica, muy pedagógica, muy testimonial, nos ha contado de primera mano cómo hace él el ejercicio de su profesión. Nos dice, soy una persona que he estudiado, soy una persona que me he preparado, soy una persona que cuando sé que no puedo, busco ayuda. Soy una persona que además estoy actualizándome. Conozco el tema de la metodología, pero sé que la metodología avanza, progresa y me trato de poner a tono. También nos ha contado que él no vive del aire, que él come también de su profesión y cobra por los servicios que presta y nos comenta que puede vivir bien con esto y que además de que puede vivir bien, puede ayudar a algunas personas que no tienen cómo remunerarle económicamente y él con amor y con buena disposición presta sus servicios. Y ahora para finalizar nos dice, y voy a ver si recojo bien las palabras de Santiago, nos dice que uno tiene que velar por las buenas prácticas. Y las buenas prácticas de los psicólogos se encuentran delimitadas por la ley 1090 del año 2006, que es la que nos rige a nosotros los psicólogos. Y yo, Mauricio Pareja, saco como conclusión que yo, Mauricio Pareja, no debería, en mi calidad de psicólogo, hacer un pronunciamiento sobre alguno de los candidatos políticos en este momento si yo no les he hecho ninguna evaluación, si yo no he conversado con ellos, si yo no he pedido permiso para eso, eh, eh, y menos todavía ponerlo a circular, porque eso más parece un chisme que un trabajo serio epistemológicamente hablando. Ojo, epistemológicamente hablando, científicamente hablando. Lo cual no quiere decir que usted como ciudadano político, como hombre o mujer que vive en Colombia, se vaya a quedar callado y no vaya a dar su opinión política. Usted puede dar su opinión política. Usted puede opinar sobre un candidato, puede opinar sobre el otro. Evidentemente con respeto, evidentemente cuestionando las ideas y tratando de no atacar al ser humano que está detrás de esas ideas. Entonces, termino. Y esa pregunta es la pregunta de cierre. Eh, en el campo de epistemología e historia de la psicología en Colombia, una de las cosas que hemos insistido hasta el cansancio es que la psicología existe encarnada en la realidad. Eso nos lo enseñó a nosotros Ignacio Martín Baró, entre otras personas. Eso nos lo ha enseñado también psicólogos de la talla de Rubén Ardila, que fue un psicólogo y es un psicólogo que ha trabajado mucho por el fortalecimiento de la psicología en Colombia. Entonces, con ese panorama que hemos planteado, yo les paso a ustedes, los psicólogos que nos acompañan y también a los no psicólogos, que tratemos de profundizar, de crecer y estos escenarios que ofrece el Colegio Colombiano de Psicólogos y que lo ofrece de manera gratuita. Miren, Santiago ha regalado una hora de su tiempo. Él no ha cobrado nada. Él está aquí por amor a la causa. Está aquí porque ama la psicología. Ha compartido su sabiduría durante una hora. Son las 8:58 minutos. En medio de las penumbras, Santiago está sin luz en su apartamento. Nos ha regalado de sus datos del teléfono. Hey, todos tenemos un compromiso con Colombia. Nuestro país nos necesita proactivos y actitudes y personas como la de Santiago. Creo que nos dicen que sí podemos echar para adelante, que necesitamos profesionales idóneos, ojalá así, con la pasión, con el entusiasmo de Santiago, y por eso yo le extiendo mis más sinceros agradecimientos a nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. Santiago, mil gracias por tu compañía, por tu sabiduría, por tu humildad y tu buena disposición para estar con nosotros esta noche en medio de las penumbras. No, a ti el colegio, muchas gracias por la oportunidad y por la confianza. Bueno, voy a leer aquí algunos mensajes que te están poniendo. Dice Ángel de Dios, ¿nuestras preguntas las tienen en cuenta o solo seremos espectadores? Ángel, yo me voy a quedar, como el Zoom queda activo, yo me voy a quedar, pero el live tenemos que apagarlo por disposición de las personas que nos están acompañando en Bogotá.
Es decir, Zoom va a seguir conectado, vamos a seguir trabajando acá esto, pero el live se tiene que apagar. Vamos a seguir trabajando las preguntas. Entonces, tienes toda la razón, Ángel de Dios. Aquí nos dicen, muchas veces los victimarios quieren asumir su delito por causa de trastornos psicológicos. Sí, eso es verdad. Yo creo que Santiago lo podrá decir ahorita, que empecemos a dialogar. Como perito que eres, Santiago, ¿qué tan comprometido estás con tu ética y tu moral en tanto a la solución de un caso? ¿Hasta dónde es capaz de llegar un profesional en justicia para llegar al fondo de ese caso? ¿Acaso existen límites para descubrir la verdad? Eh, Aquí tienes la pregunta de Ángel. Yo creo que podemos darle paso a la respuesta, no sin antes despedirme de los que ya se tienen que ir, porque dijimos que es de 8 a 9 y son las 9 y ustedes saben que somos muy puntuales en eso. Y los que quieran continuar conversando y resolviendo preguntas, yo creo que podemos trabajar unos 15 minuticos más de conversatorio y dejamos las preguntas por lo menos con algo de respuesta aquí entre nosotros. Muchas gracias a los que nos acompañaron, a los que estaban en el live y nos quedamos resolviendo las preguntas. Ah, pero perdón, esto no, creo que el live se apaga y se desconectan todo. Entonces, respondamos por lo menos esa, Santiago. Listo, pues por un lado, hasta dónde llega lo que uno pueda decir, pues hasta donde llegue la evidencia, hasta donde llegue la evidencia que uno pueda recoger, hasta ahí, pues digamos, uno llega en lo que uno puede aportar, en lo que uno puede decir, y frente a los elementos de ética y de moral, digamos, uno también, pues, uno no tuerce información, uno no altera información que por beneficiar a ninguna de las partes, digamos, una regla de oro que yo tengo para dormir tranquilo es que no hago ni digo nada que refuerce, eh, que refuerce prejuicios o estereotipos de víctimas de violencia de género, de violencia sexual. Entonces no hago nada que refuerce esos estereotipos que afectan a las víctimas. Así esté trabajando, así me haya contratado la defensa, no, nunca digo ni planteo nada que afecte a, a una víctima o que afecte un estereotipo o que pueda reforzar un estereotipo que se genere sobre esos elementos. Entonces así duermo tranquilo. Entonces uno hace también, me guío bajo lo que establecen los códigos éticos y ontológicos, y también por eso si me llega un caso que sé que no lo puedo manejar porque desborda mis conocimientos, no lo tomo. Ángel de Dios dice que se debe tener un conocimiento general y Erwin Jocks menciona que también deben saber de leyes y de normas. ¿A ti te ha tocado estudiar las leyes cuando tienes que hacer esos peritazos? Pues uno debe conocer las bases referentes en relacionado al caso que uno está explorando. Sin embargo, uno no es abogado, entonces uno no conoce pues la ley a profundidad, sino más elementos particulares que se relacionan con la labor de uno. Ok. Bueno, 8, 9 de la noche, 3 minutos. Yo les agradezco a todos su compañía. Eh, Hay personas que están regalándonos, bueno, regalándonos, no, están trabajando del Colegio Colombiano de Psicólogos. Son las 9 de la noche, están fuera de su horario laboral. Les agradecemos muchísimo, de verdad, el apoyo que nos han brindado a Adrián y a Santiago, Santiago Daza, no Santiago Amaya, sino Santiago Daza, que es nuestro colaborador acá en el colegio. Gracias por su compañía y su apoyo. Aunque no estuvieron visibles acá, gracias a ustedes esto se hizo visible. A ustedes también, Adrián y Santiago, muchas gracias. Y por supuesto, nuevamente gracias a Santiago y a todos los que nos acompañaron en este live, en este en vivo de los conversatorios epistemológicos. Ya les llegará la información, la nueva invitación del próximo conversatorio, que va a ser igual de interesante al que hemos tenido hoy. Muchas gracias, Santiago. Saludos a todos. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.